es de otro Ominamil. Le preguntamos de inmediato a María José Hoffman, que es diputada, por cierto. A ver, ¿qué está pasando, diputada? Mucha gente dice está empezando a aparecer la letra chica. Efectivamente, dentro de su sector, hoy día se quiere condicionar, se quiere quitar la universalidad que tuvo el primer retiro. Hola, buenos días todavía, Montserrat. Saludar a todos los del panel, especialmente a Iván y a Claudia también y a Marco. Efectivamente se está votando en este minuto en la Comisión de Constitución un proyecto que a mí me parece que la verdad es que es un parche frente a la situación que estamos enfrentando. Me encantaría que no solo este programa, sino que especialmente el Congreso, que es donde hacemos las leyes, estuviésemos concentrados en cómo avanzamos en que la gente recupere su trabajo, recupere su libertad. Y este proyecto, que además yo estoy seguro que por más que se dijo en un minuto que iba a ser por una sola vez, y probablemente en marzo vamos a estar viendo otro anuncio de este tercer 10%. Nosotros hemos tratado de darle, Montserrat, un contenido un poco más serio, porque es importante, Montserrat, hacerse cargo de los efectos que tiene. Yo sé que tú sabes que hoy día hay 2 millones de chilenos que no van a recibir un peso en su pensión. Este proyecto va a dejar a 4 millones de chilenos sin pensión. Entonces nos pareció importante poder acotar a quienes realmente lo necesiten, ojalá a que el Estado pueda aportar también parte de este esfuerzo, y yo creo que es el debate correcto, porque si tú miras al final, no sé si ustedes saben y les comento a los panelistas, a lo mejor lo tienen súper claro, pero hoy día este retiro, el 47% lo va a retirar el quintil más rico, el 20% más rico de la población. Entonces la verdad es que es fácil en hoy día, y sobre todo en la política donde la tentación al populismo es permanente, hablar de como si esto fuera una buena política pública. Y yo la verdad es que en esto uno está en política para ser serio y no para hacerse la linda. Creo que es importante concentrarse en el verdadero debate, y nosotros lo que estamos haciendo a través de las indicaciones que está liderando el diputado Alessandri es poder darle un rango de seriedad, de hacer que este retiro, que lo más probable es que se apruebe, sea lo más justo posible, y hacernos cargo, Montserrat, de esos 4 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos en sus pensiones. Preguntémosle a Claudio Rego, a pesar de que tengo un cuchillo. Sí, yo le quería preguntar a la diputada, antes que pasar, diputada, pero si 2 millones se quedaron sin nada, quería decir que 2 millones de chilenos tenían 1 millón o menos para 30 años de su jubilación. Estamos hablando de que la gente que se quedó sin nada tenía una jubilación realmente indigna para... Por eso estamos tratando de trabajar, Julio César, en un proyecto para poder... Nosotros podríamos tener, si ustedes, yo creo que usted lo sabe, hoy día podríamos tener mayores pensiones, pero lamentablemente un sector que no ha querido sentarse a conversar no nos ha dejado poder tramitar ese proyecto. No nos hemos podido poner de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en enero, después vino la pandemia. Entonces, usted tiene toda la razón, pero a eso hay que agregarle que la responsabilidad que tenemos es cómo mejoramos hoy día la capacidad de trabajar de esas personas, de poder darles en el fondo mejores trabajos, mejores remuneraciones, y hoy el Estado, hoy podríamos tener mejores pensiones, pero lamentablemente la mala política nos tiene hoy día en un refrigerador. Es bien atractivo lo que dice diputada. ¿Cómo sería que hoy podríamos tener mejores pensiones? Porque nosotros hemos propuesto en esta reforma que exista también una pensión universal y aumentarla. Esa es parte. Lo que pasa es que, como a veces todos quieren enlodar lo que hace el gobierno, lo que nosotros hemos venido trabajando desde la UDI y también con el gobierno es proponer un piso de una pensión universal, aumentar aún más las pensiones. Acuérdese que nosotros las aumentamos a principio de año. Estamos en eso, estamos tratando de llegar a un monto que sea lo más alto posible, pero eso depende. Sería injusto que yo me quisiera atribuir eso solamente como algo de nosotros, es algo de parte del debate que tenemos que tener en el Congreso, donde yo sé que también hay sectores de oposición que quieren colaborar. ¿De cuánto sería eso más o menos, ya que usted está ayudándonos con este proyecto? ¿De cuánto sería eso más o menos?
Bueno, yo creo que al menos debiéramos hacer un esfuerzo en que fuera el ingreso no muy distinto al ingreso mínimo, pero eso es parte de la conversación y ojalá pueda hacer aún más que eso. Pero lamentablemente, como la izquierda más dura no quiere sentarse, este proyecto está en un refrigerador en el Congreso y yo creo que es lamentable porque estamos con estos parches, Julio César, con este retiro que puede ser un alivio en un minuto muy cortito, pero no nos estamos haciendo cargo del problema en serio y le estamos haciendo daño a 4 millones de chilenos. Eso también tiene que estar sobre la mesa. Es parte de tener una política responsable también. Usted no está diciendo que el gobierno quiere tener una pensión universal única de más o menos el sueldo mínimo y que la izquierda no quiere eso. Estamos en una propuesta que hemos presentado, que hay muchas conversaciones. La izquierda también tiene varias propuestas que a mí me parecen bien atractivas, pero lamentablemente el punto más allá del monto está puesto en la incapacidad de sentarnos a conversar. Y ese va a ser el peligro, Julio César, que si nosotros llevamos este mal clima, este mal ambiente que tenemos en el Congreso a la constituyente, la verdad es que las cosas no van a cambiar tanto. Entonces, para mí el llamado hoy día, más allá del monto, más allá de la fórmula del 6%, si es 3 y 3, si es 2, 2, 2, si es 6% entero para las personas o 6% entero para el fondo colectivo. Bueno, esa conversación tenemos que tenerla y no la podemos tener lamentablemente por la intransigencia y el permanente obstruccionismo que se ha demostrado en el Congreso. Ese es el tema de fondo. Este proyecto de ley sale a la luz como una gran salvación por culpa nuestra, por nuestra culpa de no ser capaz de llegar a esos acuerdos. Claro, lo que pasa es que también lo que está diciendo usted, diputada, las razones por las cuales la oposición no está de acuerdo y no ha estado dispuesta a esta reforma a las pensiones no solamente es por un obstruccionismo, ¿sí? Es porque no están de acuerdo ideológica y prácticamente porque quieren ir más allá, quieren correr el cerco a un cambio de sistema. Entonces hay que transparentar las cosas. Si usted, de alguna manera, el oficialismo quiere mantener el sistema, pero con mayor cotización, y la oposición quiere de verdad avanzar a otro sistema. Por eso la conversación es tan compleja. Pero vamos a tomar... No lo sé. Yo no sé. Yo le creo que usted tenga toda esa información sobre lo que piensa la izquierda, pero la verdad es que yo creo que no toda la oposición, no hay tanto acuerdo en eso. Y si fuera así... Esto se soluciona simplemente en el Congreso con los votos. Acá de hecho hay una mayoría bastante evidente. Entonces, no porque yo no quiera en el fondo cambiar el sistema o no cambiar el sistema o la posición que sea, diputada, no podemos seguir esperando. Eso es impresentable. Vamos a preguntar acá. ¿Hay alguien de izquierda en el salón que quiera contestarle a la... Marco Enrique? Marco Enrique, ya que levantó la mano. Marco Enrique. Ahí está. Marco Enrique. Pero Iván. No, buenos días, gracias por la invitación. No, a ver, el sistema de pensiones fracasó y va a seguir fracasando porque todas las proyecciones del mundo indican, todas, que el mundo va en declive, en crecimiento. Y las AFP dependen de los mercados internacionales. Por tanto, no hay ninguna condición hoy día para prometer prosperidad. Y lo que ha dicho la oposición es completamente correcto. Es cambiar el sistema de pensiones, es el primer paso para una transformación. Y la pensión mínima igual al sueldo mínimo es perfectamente posible, pero con una condición: aumento del Estado, cambio de sistema y ahorro público, solidaridad. Y esos pilares no están hoy día acordados con la derecha. Y por tanto, Montserrat hace un resumen que es perfecto desde el punto de vista de lo que está en juego. La pensión mínima igual a sueldo mínimo requiere un cambio de sistema, si no lo que usted hace es financiar un sistema que ya fracasó. Son 40 años de evaluación. 40 años. No es que estemos hablando de un sistema que esté en evaluación hace 10, 40 años. Las pensiones son miserables hace 40 años. El Estado hoy día ya paga y por tanto el segundo retiro es una propuesta correcta frente a la mezquindad de un gobierno que ni siquiera hace lo mínimo, que es subsidiar hoy día la demanda. Así es. Y a ver, démosle también la palabra a Claudio. Lo que pasa es que la conversación es compleja porque hay una cosa que es inmediata que tiene que ver con el segundo retiro del 10% y una cosa que es de largo plazo que tiene que ver con la reforma a las pensiones, que es una discusión que no está atada a la otra hoy día. A ver, Claudio, por eso para ir ordenando un poco, el segundo retiro, lo que dice María José Hoffman es que el oficialismo le ha puesto una serie de indicaciones
para focalizar esto, para que no sea igual que el primer retiro que fue universal, por la razón de que se utilice bien, para hacer un resumen, ya que se utilice, que esté focalizado. Y dice que no hacerlo así es poco serio. Es poco serio por las consecuencias, por muchas consecuencias. ¿Usted cree que es poco serio efectivamente que fuera tan universal como fue el primer retiro? Mira, yo quiero aquí, tal como dices tú, Monse, hay dos temas que son el inmediato de este segundo retiro y el sistema de pensiones en su reforma más integral. Respecto al segundo, hay algo que yo estoy de acuerdo con la diputada Hoffman, pero que me lleva a una conclusión muy distinta. Es que efectivamente ya hay 2 millones de personas que retiraron todo. Entonces, si eso es cierto, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hizo el gobierno durante todos estos meses desde el primer retiro para ir en ayuda a esos 2 millones de personas? Si al final lo que ha pasado, yo soy de las personas que no me gusta que la gente tenga que gastar sus ahorros para resolver problemas inmediatos que son producto de una pandemia, y uno esperaría que fuera el gobierno a través de otros mecanismos que ayudara a los que de verdad tienen problemas. ¿Cuál ha sido la dificultad? Que en las primeras medidas hubo demasiada letra chica y hubo mucha gente con necesidad que no la recibió. Tanto es así que muchos diputados de gobierno terminaron aprobando el primer 10% porque consideraban que por fin se llegaba a todo sin ninguna burocracia, sin ninguna restricción. Y al día siguiente de eso, yo era esperado del gobierno, que el gobierno dijera, ok, esto ya ocurrió, ¿cómo lo vamos a hacer para no tener que recurrir de nuevo a los ahorros de las personas para poder ayudar a las personas más necesitadas? Y lamentablemente, una vez más, el gobierno llega tarde y llega mal. Entonces, hoy día, muchos diputados también de gobierno, esto no es solamente gobierno oposición, Pepa, hay mucha gente de gobierno también que está diciendo, bueno, si no tenemos nada, pareciera que este segundo retiro es la única alternativa. Yo, a ti te consta, Monse, porque lo he dicho cada vez que hemos estado en este programa, que yo era abogado por un proyecto distinto. El gobierno tiene hoy día una reforma para el tema tributario pendiente, tiene, bueno, se ha ido endeudando, pero todavía tiene capacidad de endeudamiento. ¿Por qué no ayudar a las personas con dinero del Estado y no que saquen todo lo que tienen? Y por cierto, este segundo 10% deja a 2 millones de personas que no les va a llegar nada. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno respecto de eso? Eso sí que me parece poco serio. Lo más poco serio me parece a mí es que estemos hoy día con un gobierno que sabe que hay 2 millones de personas que no van a recibir nada. El IFE se termina ahora. El ministro de Hacienda acaba de decir que no va a prorrogar el IFE. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ayuda a las personas? Preguntémosle a Iván Moreira, que es de gobierno. Preguntémosle a Iván Moreira, que es de gobierno, qué pasa con esos 2 millones de personas y qué pasa con lo que han dicho muchos de sus compañeros parlamentarios, ya sean senadores o diputados, de que efectivamente el gobierno hoy día no está proponiendo algo como una alternativa inmediata al segundo retiro. Mira, me van a perdonar por una introducción de 30 segundos. Nosotros en la región de los lagos, en Osorno y Puerto Montt, estamos en cuarentena. Puerto Montt lleva más de 3 meses. Sí, terrible. Yo quiero decir de que hablé con el ministro de Salud y le hemos pedido que terminen las cuarentenas en la región porque no han sido eficaces. Hay que buscar una alternativa. Hay que buscar otras posibilidades para poder contener esta pandemia, aunque todos los médicos puedan decir que la cuarentena es lo mejor. No ha sido eficaz. Entonces, cuando yo veo que en mi región de los lagos tengo a 500.000 o 400.000 personas que están confinadas, que no pueden trabajar, que necesitan sobrevivir, y mi gobierno dice no va a haber otro IFE, aun cuando yo dije que iba a votar solo el primer 10%, a mí no me queda otra alternativa frente a la decisión de mi gobierno, que yo puedo entenderla desde el punto de vista de los números, pero hay muchos chilenos que no han recibido nada. Entonces, ¿por qué restarle la universalidad del segundo retiro del 10%? Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el retiro sea de la misma forma que se hizo la primera vez, porque muchas veces hay personas que terminan ayudando a familiares. Nos tenemos que dar cuenta de que estamos jodidos y vamos a estar jodidos hasta el próximo año. Entonces la gente tiene que sobrevivir. Entonces aquí no se trata de un problema de solidaridad, ni tampoco se trata que el gobierno esté haciendo letras chicas. Esta es una necesidad imperiosa. Y más aún, se están gastando la plata de los propios chilenos. Senador. Es mi plata que yo estoy gastando para poder sobrevivir, porque mi Estado, mi gobierno, no puede más.
Es que es muy importante lo que dice respecto a las regiones. Sí. Yo creo que la crítica que nosotros nos hacemos acá, nosotros siempre... de fondo, claro, Santiago ya no está en cuarentena, pero Puerto Montt lleva 16 semanas. Y la octava región, toda la octava región, mi región toda está desbordada. Iván, ¿por qué se acaba el IFE? ¿Se acabó la pandemia y no nos hemos enterado nosotros acá? Mire, yo creo que a veces mi gobierno, teniendo un gran respeto y de verdad cariño para el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda hace su pega. No nos gustará muchas veces, pero el ministro de Hacienda hace su pega, tiene que controlar las arcas fiscales. Pero el ministro de Hacienda no se manda solo, hay un gobierno, la moneda lo dirige todo. Entonces yo creo que aunque lo que yo digo, me dicen que políticamente es una ignorancia, que económicamente es incorrecto, yo creo que el Estado tiene que asumir una responsabilidad mayor y aunque cueste, y aunque haya que pagar esta situación hoy día, el gobierno tiene que endeudarse para poder buscar incentivos y de alguna manera recursos para la gente. Mira, hoy día van a poder sacar, porque esto se va a aprobar en el Senado, van a tener que sacar otra tanta cantidad de personas, el nuevo 10%. Pero la gente hay 2 millones de chilenos que no han recibido, ya no pueden sacar más porque se les acabó la plata. Esos 2 millones de chilenos no están recibiendo ninguna ayuda. Entonces, yo creo que hay que buscar una fórmula. ¿Y les sirve el segundo retiro? Bueno, perdona, Iván. Bueno, por eso no le sirve el segundo retiro, sí, pero no porque no le sirva el segundo retiro. Pero hay 7 millones y medio que sí le sirve, pues, diputada. No le sirve a 2 millones, pero le sirve a 7 millones y medio. Y esto, de verdad que no se trata de populismo, no. Si yo entiendo las explicaciones que me da la Pepa, las explicaciones que pueda dar el gobierno, lo entiendo. Pero aquí este tema es totalmente debatible, no significa que no sea poco serio. Es verdad que la gente con esto va a tener sus pérdidas en el futuro de no tener una mejor pensión, sí, pero estas son dos cosas que hay que verlas de dos maneras. Uno, el segundo retiro del 10%, y lo otro es de qué manera llegamos a acuerdo para la reforma previsional. Pero son situaciones totalmente simultáneas. Ahora, sí, lo que pasa, Iván, es que la gente no entiende por qué, si el éxito del retiro de la AFP es la universalidad, porque el gobierno nunca logró generar una ayuda universal, sino que siempre la hiperfocalizó, ¿no es cierto? Porque justo esto que es lo único que había tenido éxito porque era universal, que uno llenaba su cosita y le llegaba sin tener papel. ¿Por qué ahora le están metiendo trabas? Esa es la parte que no entiende la gente. El tema es, focaliza con los recursos del Estado, te entiendo, pero no focalices con mi plata, que es lo que la gente desea. La gente tiene su propio ahorro, es su esfuerzo, y hoy día, como no existen los recursos por parte del Estado para poder crear un segundo, un tercer IFE o lo que sea, bueno, yo me estoy gastando mi plata, eso es lo que pretende la gente. Y aquellas personas que son millones, de que no han recibido nada del Estado, ¿por qué a esas personas le vamos a tener que estar cobrando impuestos? ¿Por qué le vamos a colocar trabas? Bueno, estas son las indicaciones. Vamos a seguir hablando del tema porque el ministro de Hacienda pidió una información y se ha gatillado una polémica. El ministro de Hacienda pidió una información, pidió los datos personales de todas las personas que retiraron el 10% de las AFP. ¿No, Monse? Mira, ahí está Así es. Iván Moreira, alguien preguntaba, finalmente la diputada Hoffman, que quién era la izquierda o cómo yo sabía tanto de la izquierda, pero me dicen aquí de Twitter que quien nos puede contar realmente de la izquierda es Iván Moreira, porque parece que con su opinión mucha gente creyó que se había cambiado de mando por lo justamente crítico que está haciendo Iván Moreira al gobierno por poner sobre la mesa que regiones como la de él, ciudades como la de Puerto Montt, llevan 16 semanas en cuarentena y no reciben nada. Es decir, Iván Moreira está completamente de acuerdo con el segundo retiro del 10% sin indicaciones. ¿Lo interpreté bien o no? No, en lo que no me interpretó bien, Montserrat, en que yo sea en que me digan que soy de izquierda. No, lo que todo todo lo estuvo bien. Me interpreta, es pero que la usted gente sabe que yo soy... Me dijeron acá en Twitter. Eso no implica que yo sea un hombre de derecha
y derecho para mis cosas. Ya, pero lo que uno se pregunta, finalmente, ¿qué está pasando con, qué opina Claudio también y después Pepa, qué está pasando con un gobierno donde siempre, finalmente, los diputados, los senadores, los alcaldes, ayer Francisco Chaguán y así innumerables, están los diputados y senadores de gobierno criticando al gobierno y que el gobierno no ve ni escucha? Entonces uno dice... Quizás es el valor de la diputada Hoffman, es la única que está quedando alineada con el gobierno de todos los panelistas que hemos tenido. Disculpe, María José, porque la verdad es que los últimos días no sé si eso es un piropo. Nos ha costado encontrar debate y usted... Pero esto de Briones es bien extraño, la gente está saltona. El ministro Briones pidió datos personales de todas las personas que retiraron el 10% de la AFP. Sale ahí en el portal de Cooperativa. Usted tiene antecedentes. El Consejo para la Transparencia envió un oficio a la cartera, mientras que la oposición advirtió que era Contraloría. ¿Por qué pide este dato? Además que son como 9 millones y medio de papeles que le tienen que llegar. José, ¿puedo responderle la pregunta a la Monse, no? Sí, respóndala, Claudio. Da un segundito, María José. Mira, que yo creo que precisamente lo que hemos visto en el último tiempo echa por el suelo un poco el argumento que hacía Pepa al comienzo de que esto es una oposición obstruccionista que no quiere saber nada con el gobierno y un gobierno que trata de hacer bien las cosas de manera seria. Yo creo que, si no todos, muchos parlamentarios son muy serios tanto en el gobierno como en la oposición. Lo que pasa es que cuando uno no ve respuestas concretas, cuando uno ve respuestas equívocas, o sea, el mismo ministro Briones tuvo que reconocer que las primeras versiones del IFE eran inadecuadas, eran parciales, tenían mucha letra chica y no se podía implementar. Entonces, cuando inclusive el partidario del gobierno se da cuenta de que las cosas no se están haciendo bien, que no está llegando la ayuda, que la ayuda es insuficiente, que ahora se quiere cortar el IFE más de encima. Mira, no es un problema de gobierno-oposición, es un problema de sentido común. La gente dice, tenemos que ayudar a la gente, si queremos que se guarden las cuarentenas, si queremos que la gente no pase hambre, tenemos que ayudarla. Y eso supera la barrera del gobierno-oposición. Entonces, seguir con esta idea de que son uno los malos y los otros los buenos, uno los serios y los otros no, me parece que no corresponde. Y lo otro, también recordar, aquí había una propuesta de reforma al sistema de pensiones cuando partió este gobierno. Pero este gobierno, en su arrogancia, en su prepotencia, dijo, mira, no, vamos a hacer algo completamente nuevo. Y resulta que hoy día, de alguna manera, están tratando de adelantar, pero había una propuesta que venía de la Comisión Bravo, que se había hecho durante el gobierno de la presidenta Bachelet, insuficiente, incompleta, quizás mejorable, por cierto, como todas las políticas públicas. Entonces, lo que yo digo es, yo no creo que haya buenos ni malos y solamente gobierno-oposición. Aquí hay un intento de hacer que la ayuda llegue a las personas, y si este no era el mejor camino, el segundo retiro, bueno, la pregunta es, que yo le hago al gobierno, ¿cuál es el mejor camino? ¿Qué es lo que propone sobre la mesa para no tener que recurrir a los ahorros de las personas y ayudar con plata del Estado, de todos los chilenos, a los que tienen más problemas? Eso es lo que nadie ha visto, ni del gobierno ni de la oposición. Por eso que hoy día está tan enredada la cosa. Julio César, a la representante del gobierno que hay en esta mesa. María José, que tome el guante. Oye, pero queremos intervenir está poco. Está bien. Montserrat, si le molestó mi comentario, yo no soy representante del gobierno, no soy una diputada con libre opinión, y es verdad, yo trato de apoyar y traté de apoyarlo incluso también cuando he sido oposición, porque cuando los gobiernos presentan proyectos buenos hay que apoyarlo, y sí, no es por lealtad, es porque yo de verdad en este proyecto, mire, yo creo que todos aprendimos la lección en el primer retiro y es verdad, no fue todo lo macabro que uno esperaba, produjo efectos positivos como la reactivación de la economía, o una parte, obviamente no toda la reactivación, y yo creo que los políticos tenemos que ser humildes también en reconocer cuando las dimensiones de los efectos no son, al menos no hoy día, yo sé que más adelante esos 2 millones de personas lo van a pasar muy mal sin sus pensiones, pero yo sí quiero compartir con Claudio la preocupación de cómo salimos hoy, porque ese ha sido principalmente el argumento que tienen varios parlamentarios de que sienten que ha sido insuficiente, y por eso creo que sería mucho más honesto que estuviéramos conversando de ese tipo de reformas, porque este segundo retiro lo que hace no solamente es posicionar a algunos candidatos presidenciables, y yo no dudo de los efectos positivos que pueda tener, pero ahí la pregunta también es al revés. ¿A quién beneficia este segundo retiro?
Julio César dice 7 millones de chilenos. Ok, pero seamos honestos. Si el objetivo es ayudar a la gente que más lo necesita, eso es falso. Porque hay 2 millones de chilenos que ya no lo van a poder sacar y que el 5% que esa gente de la tiene que ayudarle al gobierno, déjeme terminar, pero está bien, pero digamos la verdad en el sentido. Usted parte de una falacia. Yo creo que usted parte de otra. No, pero es que disculpe, porque usted parte de una falacia porque usted deja en la mesa rebotando como que yo digo que a quién ayuda al otro y sin ayudar al otro. Yo no digo eso. Yo digo que eso, los no 7 millones y medio, pero la buena los 7 fe, millones y medio César, sacan de su AFP. Perdón, y a los 2 millones que no tienen nada tiene que ayudarlo el gobierno. ¿Quién lo va a ayudar? Si bueno, no pero nada. yo lo que le estoy pidiendo, pero mire, yo no hice eso es mala fe y eso no corresponde, pero yo no tengo ni una duda que usted está preocupado también por esos dos, pero que no se diga que este segundo retiro va a ayudar a la gente que más lo necesita, porque eso no es verdad. Y ahí quiero empatizar con la preocupación de cómo buscamos, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, nosotros se lo pedimos, el diputado Alessandri le pidió al gobierno que este segundo retiro fuera financiado en un 100% con gasto fiscal. Eso es bien atrevido, no fue mal, y yo creo que por ahí debiéramos tratar de hacer el esfuerzo. También nosotros hemos pedido la extensión del IFE y acá podríamos hacer un frente común para presionar a quienes hoy día toman esas decisiones. Pero yo insisto, Julio César, de verdad, aquí el tema es, cuando saquemos este segundo retiro vamos a tener el mismo problema. El gasto de energía debería estar puesto en cómo recuperamos la mayor cantidad de empleo. Y de Briones, ¿puedo? Diputada, pero mire... ¿Sí? Aquí hablamos del IFE y ese es el papel y el escritorio. Esta es la realidad, Claudia. He tenido todos los IFE. Los 3 primeros meses fue de 100.000 pesos para mí. El cuarto mes de 70.000 para mí. Y este mes de 55.000 pesos para mí. Le pregunto a los parlamentarios, ¿quién puede vivir con este dinero? Hace meses que no trabajo. Nadie. Soy profesional joven. Esa es la verdad. Y digámosle a Claudia la verdad también, digámosle a la Claudia que el segundo retiro la va a ayudar 5 minutos. Lo que yo quiero es que Claudia tenga una política permanente y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, comparto con Claudio con que no nos pongamos unos de buenistas, otros de poco serios, no. Tiene que ver con asumir los costos, asumir seriamente lo que viene, y es completamente entendible y legítimo que unos estén a favor y que otros estén en contra. ¿Y ahora ¿Y Briones? Sí, cortito al ministro Briones, ¿por qué está viendo los datos? ¿Se ha sabido algo? Yo creo, mire, yo no entiendo cuál es el escándalo. Ayer decían que esto como que amedrentaba. La verdad, me gustaría pedirle a alguien que me explicara en qué afecta, porque los ministros de Hacienda necesitan tener la información para cruzar estadísticamente aquellos datos. Entonces, no entiendo dónde está el amedrentamiento cuando lo que hacen los ministerios para poder tomar buenas decisiones de política pública es tener información. Entonces, hacer esos cruces de datos me parece que es completamente razonable. No entiendo cómo alguien se podría sentir amedrentado con una petición de información para cruzar bases de datos. O sea, es parte de cómo uno busca focalizar o cómo abrimos esa focalización. Acá se decía, el IFE 1 nos dimos cuenta que no estaba llegando y tuvimos que ampliarlo y levantarle las barreras a la persona. Y bueno, eso es parte de cuando uno cruza información. Entonces, no me cuesta entender cómo se puede sentir alguien amedrentado porque un ministro de Hacienda puede hacer el necesario cruce estadístico para tomar mejores decisiones en política pública. Marco, ¿qué le parece lo de...? Marco Enrique Sominami, le habíamos planteado sobre esta petición de datos que ha hecho el ministro de Hacienda y que ha levantado suspicacias respecto a por qué esta información. Lo que él ha dicho es que es parte para entender un poco cuál es el perfil de las personas, quiénes serían los que sacarían por segunda vez. ¿A ti te parece, Marco, que es parte importante de las cosas de los datos que debe manejar técnicamente el ministro y no empezar a sospechar de todo como algunos sospechan en este minuto? No tiene sentido. No tiene sentido porque para focalizar se va a fracasar. Los datos son los siguientes, porque escucho mucha información que a mi juicio y mucha opinión que no tiene que ver con la realidad. Chile, según los estudios, 77% de los chilenos ganan menos que en marzo. 100% de los chilenos deben promedio 75% de los hogares de sus ingresos. Entonces, focalizar nos va a llevar directo al fracaso. Lo que propone la derecha hoy día es no aprobar el 10%, pero que el Estado lo pague. Son 20.000 millones de dólares. Casi el doble de lo que he propuesto durante meses en este programa, una renta básica universal provisoria. Por tanto, en ninguna parte
La solución es reformar las pensiones ahora, no lo es, porque ahora tenemos un problema de urgencia. Moreira lo recordaba, cuarentena. Agrego Arica. Ayer Jorge Díaz, Ricardo Díaz en Antofagasta, Jorge Díaz en Arica, Jonathan Díaz en Concepción te recordaban que son cuarentenas duras las que hay. Entonces no va a haber mejores sueldos, no va a haber crecimiento de la economía ahora en el corto plazo, no hay vacuna. Lo único que hay que hacer es proteger, entregar dineros y plata ahí. La solución del Ministerio de Hacienda de focalizar en la que está fracasando. 80% de los chilenos necesitan ayuda, la clase media está endeudada. Pregúntele a los pymes sobre los arriendos, la manera ahora es de proteger. Entonces no quieren entregar correos. Piden, eso sí, no abordar el tema de la elusión tributaria. Piden, a su vez, avanzar en saber los RUT de los que recibieron el monto de la AFP. ¿En qué mundo viven? ¿O qué es lo que hay que hacer? Es proteger ampliamente. Lo que yo propongo son 3 millones de hogares, 6 meses, 450.000 pesos. Son 12 millones de chilenos. Eso cuesta 12.000 millones de dólares. Mucho más barato que lo que propone Alessandri, pero mucho más justo, mucho más universal. Proteger es la consigna y la focalización en la que está Hacienda es improductiva, injusta, pero además, sobre todo, lo más delicado es que va a llegar tarde de nuevo. Mientras más estudia el gobierno, más atrasa. Mientras antes tú entregas plata al bolsillo de los chilenos, cuidas la economía. A la representante del gobierno. María José Hoffman, ¿por qué el gobierno se ha negado siempre a esta renta básica de emergencia? A ver, el IFE es un poco eso, Montserrat. Es un ingreso familiar que no es permanente para siempre, pero es un poco el espíritu. Y yo entiendo, y yo creo que lo que plantea Marco al final tiene razón en el diagnóstico. Podemos no compartir los caminos de las soluciones, pero yo creo que también es bueno reconocer que ese duro diagnóstico que él hace y que es verdad, del drama que está viviendo muchas familias, claramente en este proyecto no nos estamos haciendo cargo. A mí por eso me parece mucho más honesta, no compartiendo su propuesta, pero creo que ese es el fondo del debate. Ese es el debate que debiéramos tener, ese es el debate que tenemos que abordar con políticas serias de largo plazo, más allá de que puedan existir diferencias, porque ese es lo lamentable de esta conversación, Monse, es que este segundo retiro como que intenta aparecer diciendo que va a solucionar todo, y es falso. El debate está mucho más orientado a lo que plantea Marco. Incluso yo no comparto su camino, pero podemos perfectamente conciliar aquí la mejor manera de enfrentar todo lo que hemos vivido y lo que viene, porque lo que viene va a ser tan duro como lo que ya hemos vivido, es sacarnos un poco los estigmas ideológicos y ser capaces de reconocer cosas buenas en el fondo de quien proponga, de cualquier sector. Entonces, yo creo que en esto el gobierno, y yo más allá porque siento que han criticado todo, siempre se dice que todo llega tarde, que todo es poco, que todo es malo, creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de reactivación económica, yo creo que es un buen esfuerzo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Podemos dar otra mano, podemos pedir una extensión del IFE, más parecido a lo que plantea Marco, o más parecido en el fondo a una ayuda social para no gastarse los ahorros, porque creo que aquí hay un cierto consenso de que no es justo que sean las personas las que sustituyan el rol del Estado. Pero ese es el camino, ese me parece que es el camino, y yo creo que el gobierno va en la línea correcta cuando habla de reactivación, y me encantaría que fuera más... Para que todo alcance. Bueno, pero que yo soy la única, ¿no? Así que le damos la palabra a Iván Moreira de su partido, y le queremos decir además que ese sonido que salió al aire, un cuen, es de Iván Moreira, es del teléfono, no es de nosotros. Y no es primera vez que nos pasa. Lo dejamos claro porque... Y quiero preguntar una cosa, ahí lo pueden repetir, pero usted tenía ese ringtone en su celular cuando lo llamaba Coloma, y esto le pasó hace como 2 meses atrás. ¿Y ahora para quién lo tiene? Iván, ¿para Coloma o para otro? ¿Me pusiste eso tú, esa musiquita me la pusiste tú, la música? Ahora lo tengo para el ministro de Hacienda, que me estaba llamando. Lo está llamando. No, mira, oye, muy corto. Vamos a lo práctico en el minuto que me queda. Primero, término la cuarentena en Puerto Montt y Osorno. El gobierno tiene que explorar otras alternativas. Hay más de 450.000 chilenos que están confinados, sin pega, y más encima se le informa de que no va a haber otro IFE. Frente a esto, a mí no me quedó otra alternativa de decir que voy a votar en forma universal el retiro del 10%, el nuevo. Sé que hay opiniones distintas, pero creo que hoy día tenemos que ponernos en los zapatos de la gente porque lo está pasando mal.
Primero, nadie ha dicho que un 10% sea una buena decisión. Es una mala decisión porque está perdiendo plata la gente y va a tener sus repercusiones. Pero frente a la necesidad que hay hoy día, tenemos que ponernos en los zapatos de los chilenos que lo necesitan. Primero, los 2 millones de personas que ya no le quede nada, a esas personas hay que ayudarlas directamente como gobierno. Y este otro retiro, ¿sabe a quién le ayuda? A la clase media, que es la clase más olvidada en nuestro país. Importante lo que va a decir Claudio Rego. Claudio, ¿a uno como ciudadano le parece que el gobierno ha puesto el punto de partida en la pandemia a la crisis económica? Y la pandemia viene a, de verdad, agravar lo que estaban viviendo muchos chilenos. Ya había sido el estallido social en octubre, pero la gente estaba sobreendeudada, la gente estaba, mucha en DICOM, la gente estaba con problemas ya de trabajo, la gente estaba ya alegando por excesivos cobros en algunas, el TAC y otras cosas. Entonces, la pandemia viene a agravar una situación que ya estaba establecida. Por lo tanto, no es solamente la pandemia, ¿no? Es una situación que también vivía el país. O sea, yo creo que la pandemia, ¿no?, en un caso agravado sin duda alguna, porque yo ayer estuve en Pomaire estuvo 6 meses cerrado. Imagínate los artesanos, imagínate la gente del comercio turístico, cero. Pero también lo que ha hecho la pandemia es visibilizar la realidad de desigualdad y de precariedad de nuestra clase media y de nuestras ciudades. O sea, cuando el ministro Mayanes dijo a todo el país, yo creo que de manera honesta, que él no sabía que había tanto hacinamiento en Chile, ni tanta pobreza, yo creo que da cuenta de un sector del país que no conoce lo que estaban viviendo muchos chilenos. Cualquiera que haya recorrido las poblaciones en La Pintana, en Cerro Navia, en Puente Alto, en Santiago, sabe que el hacinamiento es un dato de la vida de los más pobres, inclusive de sectores medios. Entonces yo creo que lo que ha hecho la pandemia es visibilizar, agravar. Yo estoy de acuerdo que hay que tener un plan de reactivación económica. Aquí no hay mejor política social que un buen empleo, y eso tenemos que reactivarlo lo más rápido posible en todos los niveles. Pero también es cierto de que necesitamos ayudas puntuales para la gente. Y en eso, Pepa, yo un comentario para ti. Tú dijiste, no separemos entre serio y no serio. Tú partiste diciendo hoy día de que lo serio era esto. Bueno, cuando se propuso un IFE universal al comienzo de la pandemia, de más monto de plata, muchos nos acusaron de irresponsables. Y resulta que después se hizo el IFE, se mejoró el IFE, y hoy día inclusive el senador Moreira dice, se requiere más IFE. Para cerrar, Marco, en esto, Claudio. Oye,